Febrero del año 2013. Los huéspedes del infame Hotel Cecil en Los Ángeles comienzan a quejarse de un detalle macabro. El agua de las habitaciones tiene poca presión y un color extrañamente oscuro y un sabor desagradable. Alarmado por las quejas, un técnico de mantenimiento del hotel sube a la azotea para revisar los gigantescos tanques de suministro. Al asomarse a uno de ellos, descubre una escena de pesadilla que lo obliga a llamar de inmediato a las autoridades. Minutos después, la policía de Los Ángeles confirma el horror. Flotando en el fondo, se encuentra el cuerpo sin vida de Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años que llevaba semanas desaparecida. Pero el verdadero misterio no estaba en el tanque, sino en el último registro que se conserva de ella con vida, una cinta de seguridad dentro del ascensor del hotel. 4 minutos de metraje perturbador donde se le ve escondiéndose un enemigo invisible, hablando con la nada y gesticulando de una manera que la ciencia hasta el día de hoy no ha podido explicar del todo. ¿Qué perseguía a Elisa Lam en los pasillos del hotel más maldito de América? Hoy no solo analizaremos su terrible final, sino el oscuro engranaje que lo rodea. ¿Estamos ante un auténtico fenómeno paranormal o ante una tragedia que se pudo haber prevenido? Desenterraremos una coincidencia médica de 1 en 1.000.000 relacionada con una terrible enfermedad y cruzaremos los datos para descubrir lo que realmente pudo haber pasado. Hoy abriremos los archivos oficiales de un caso donde la realidad supera la peor de tus pesadillas, el aterrador caso de Elisa Lam. Para entender cómo terminó esta historia en el fondo de un tanque de agua, debemos viajar al 26 de enero de 2013. Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años e hija de inmigrantes de Hong Kong, llega a la ciudad de Los Ángeles. A simple vista, Elisa era una turista común disfrutando de sus vacaciones. Sin embargo, en su blog de Tumblr, llamado Ether Files, el cual utilizaba como una especie de diario abierto, volcaba sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos y una constante sensación de aislamiento. Su viaje en solitario por la costa de California, al que llamó su West Coast Tour, era un intento de escapar, de buscar una libertad que sentía que le faltaba en su vida cotidiana. Sin embargo, al buscar un alojamiento económico en el centro de la ciudad, cometió un error que sellaría su destino. Reservó una habitación en el Hotel Cecil. Para cualquiera que conozca la historia negra de Los Ángeles, el Cecil es sinónimo de muerte y decadencia. Construido en los años 20 como un hotel de lujo, las crisis económicas lo hundieron hasta dejarlo en los márgenes del Skid Row, el barrio con mayor concentración de indigencia y violencia de toda la ciudad. El hotel no solo había sido el hogar de paso de asesinos en serie de la talla de Richard Ramírez, sino que en sus ventanas y pasillos habían sido escenario de decenas de crímenes sin resolver. Elisa, completamente sola y vulnerable, se acababa de adentrar en las entrañas de este edificio maldito. Al principio, Elisa se hospedaba en una habitación compartida de estilo hostal, pero tras solo 2 días, sus compañeras de cuarto se quejaron a la administración del hotel debido a que mostraba un comportamiento errático y extraño, y sumamente perturbador. Esto obligó al personal del hotel a tomar una medida drástica: trasladarla a una habitación individual en el 4º piso. A pesar de esto, quienes la cruzaron fuera del hotel vieron una Elisa completamente diferente. El 31 de enero, horas antes de desaparecer, Elisa visitó una famosa librería local llamada The Last Bookstore. La dueña del lugar declararía más tarde a la policía que Elisa se portó de manera sumamente educada, alegre y llena de vida, comprando libros y discos para llevar regalo a su familia en Canadá. Nada en su comportamiento sugería que estuviera en peligro ni que planeara huir. Pero al cruzar las puertas del Cecil de regreso, el rastro de Elisa se esfumó. Ella debía dejar el hotel ese mismo día para continuar su viaje hacia el norte, a la ciudad de Santa Cruz. Nunca hizo el checkout. Cuando las llamadas diarias a sus padres cesaron por completo, el pánico se desató. Sus padres viajaron de inmediato desde Vancouver a Los Ángeles para unirse a una búsqueda que pronto se volvería mediática. La policía de Los Ángeles comenzó un rastreo desesperado por cada rincón del Cecil, registrando en el edificio de arriba y abajo, con perros entrenados. Revisaron los callejones y pasillos oscuros e interrogaron a decenas de huéspedes y trabajadores. El caso estaba completamente estancado en un callejón sin salida, hasta que
2 semanas después, las autoridades decidieron liberar una cinta de seguridad que congelaría la sangre de todo Internet. El 14 de febrero del 2013, la policía, en un intento desesperado por conseguir pistas del público, sube un video a su página oficial. Es una grabación de 4 minutos de la cámara de seguridad de uno de los ascensores del Cecil, registrada la noche de la desaparición. Lo que el mundo estaba a punto de ver no era una simple pista, era una secuencia de eventos que desafiaba toda lógica. En el metraje se ve a Elisa entrar al ascensor, viste una sudadera roja y se mueve con una tranquilidad aparente, pero de inmediato algo cambia. Se inclina hacia el panel y presiona una fila entera de botones, de arriba a abajo. Se aparta, pero las puertas del ascensor no cierran, permanecen completamente abiertas. Al notar que el elevador no se mueve, Elisa hace algo perturbador, se agacha y se pega a la esquina de la cabina, ocultándose en un punto ciego, como si intentara volverse invisible para alguien o algo que camina por el pasillo. Pasan los segundos y las puertas siguen abiertas. Con movimientos rápidos y erráticos, Elisa asoma la cabeza hacia el pasillo, da unos pasos extraños, casi flotantes, saliendo de la cabina. Y aquí es donde el video se vuelve verdaderamente inquietante. Fuera del ascensor, bajo la pálida luz del pasillo, Elisa comienza a mover sus manos de una forma antinatural. Doblaba los dedos de ángulos extraños, agita los brazos y se mueve de lado a lado, como si estuviera manteniendo una conversación gesticulada con una entidad invisible o suplicando por su vida. Finalmente, Elisa camina hacia la izquierda del pasillo y desaparece de la toma para siempre. Y justamente en ese instante, de manera casi imposible, las puertas del ascensor, que habían permanecido abiertas durante todo su brote, se cierran limpiamente. El video se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas en todo el mundo lo analizaron cuadro por cuadro y una aterradora conclusión comenzó a ganar fuerza. Elisa Lam no estaba sola en ese pasillo. 19 días. Ese fue el tiempo que Elisa Lam pasó desaparecida mientras el mundo debatía su destino en Internet. 19 días en los que el Hotel Cecil continuó operando con toda normalidad, hasta que la infraestructura del edificio comenzó a manifestar que algo andaba muy mal. Todo comenzó con la presión. El agua que salía de los grifos de las habitaciones había perdido fuerza drásticamente, pero lo verdaderamente alarmante vino después. Con el paso de los días, el líquido comenzó a salir por las tuberías con un tinte oscuro, amarillento y opaco, acompañado de un olor y un sabor que los clientes describieron como repulsivo. Huéspedes reales de esa semana declararon más tarde a las cadenas de noticias el calvario cotidiano que vivieron durante días. El agua salía literalmente negra durante los primeros segundos al abrir la llave de los lavados. Sin saber qué estaba pasando, decenas de personas alojadas en el Cecil estuvieron utilizando la misma agua turbia para cepillarse los dientes, lavarse la cara e incluso para beber y cocinar en las habitaciones. Los clientes recordaban con desagrado cómo sentían el agua extrañamente pesada, con un olor rancio que impregnaba los baños y que ningún limpiador del hotel lograba quitar. Las quejas en la recepción comenzaron a acumularse una tras otra, convirtiéndose en una crisis para la administración. El agua de todo el edificio estaba contaminada por una fuente desconocida. Fue en la mañana del 19 de febrero del 2013 cuando, ante la insoportable oleada de reclamos, la administración no tuvo más opción que enviar a alguien a revisar el origen del problema. Santiago López, un empleado de mantenimiento del hotel, subió las escaleras hacia la azotea. Su misión era simple: revisar los 4 tanques cilíndricos de más de 3.000 litros que surtían a todo el edificio. Caminó por el techo, tomó su escalera y subió al primer tanque. Retiró la pesada trampilla de metal y miró hacia el interior de la penumbra. Allí, flotando boca arriba, en la misma agua que los huéspedes habían estado usando para su día a día, estaba el cuerpo sin vida de Elisa Lam. Estaba completamente desnuda. Su ropa, sus zapatos y su identificación estaban en el fondo del tanque, separados de ella.
había pasado 19 días en descomposición dentro del suministro del agua del hotel. La escena era tan dantesca que los bomberos tardaron horas en poder recuperar el cuerpo, teniendo que cortar las paredes de metal del tanque para retirarlo con respeto. La noticia conmocionó al mundo y transformó el asco de los huéspedes en un trauma imborrable. Pero en lugar de cerrar el caso, el hallazgo abrió una caja de Pandora de preguntas y respuestas. ¿Cómo llegó una joven turista hasta una azotea cerrada con llave y alarmas? ¿Cómo logró entrar a un tanque de 3 metros de alto por sí sola? Durante años, el mito en internet aseguró que la pesada tapa del tanque estaba cerrada y asegurada por fuera, haciendo imposible la teoría de un accidente. Pero los registros judiciales sepultaron la conspiración. Santiago López, el técnico que descubrió la escena, declaró bajo juramento que la trampilla estaba completamente abierta cuando él llegó. El misterio de la tapa cerrada fue solo un teléfono roto de la prensa. Sin embargo, que la tapa estuviera abierta no frenó la paranoia de internet. La verdadera locura colectiva estalló cuando los usuarios de los foros descubrieron una coincidencia cinematográfica de estas que te congelan la sangre y te hacen dudar de la realidad. Años antes, en el 2002, se había estrenado la famosa película de terror japonesa Dark Water. La trama del filme era un calco idéntico, una copia exacta de lo que acaba de ocurrir en el Hotel Cecil. Una joven desaparece misteriosamente dentro de un edificio. Los residentes comienzan a quejarse de que el agua sale turbia, oscura y con un sabor insoportable. Y al final de la historia, descubren el cuerpo de la joven flotando precisamente en el tanque de agua de la azotea. ¿Cómo era posible que la realidad estuviera imitando la ficción con tanta precisión milimétrica? ¿Se trataba de una burla del destino? ¿O alguien había usado esa película como el guión para un crimen perfecto? Y si esa conexión con el cine de terror no fuera suficiente, pronto surgió el dato más perturbador de todo el caso, porque aquellos mismos días de febrero, un brote masivo de tuberculosis golpeó con fuerza el Skid Row, justo al lado del hotel. Para contener la emergencia, las autoridades sanitarias desplegaron kits de pruebas médicos para testear a la población de la zona. El nombre oficial de ese kit de laboratorio, utilizado por el gobierno en ese lugar y momento exacto, era de manera literal Lamb Elisa, el nombre del caso, el nombre de la víctima, impreso en las pruebas de una enfermedad mortal a solo metros del hotel donde ella acababa de morir. Para internet, esto ya no era coincidencia, era la prueba de que Elisa Lamb se había convertido sin saberlo en el peón de un macabro experimento conspirativo a gran escala. Las teorías de asesinatos rituales, portales en el escenario y conspiraciones gubernamentales alcanzaron su punto más alto. El mundo entero exigía respuestas, pero cuando la oficina forense finalmente liberó el reporte oficial de la autopsia, la verdad detrás del caso de Elisa Lamb resultó ser mucho más triste, humano y devastadora de lo que cualquiera quería admitir. 4 meses después del hallazgo, la oficina del forense del condado de Los Ángeles publicó el informe definitivo de la autopsia. El veredicto fue contundente: muerte por ahogamiento accidental. El cuerpo de Elisa Lamb no presentaba signos de trauma físico, ni marcas de golpe, ni rastros de abuso sexual. Los exámenes toxicológicos tampoco encontraron drogas de abuso ni alcohol en su sistema. Sin embargo, los análisis de sangre revelaron la verdadera clave del misterio: la cantidad de medicamentos en su organismo. Aquí es donde las cartas se ponen sobre la mesa. Elisa Lamb padecía de un trastorno bipolar severo, una condición médica que requería un estricto tratamiento diario con 4 fármacos distintos para mantener su mente en equilibrio. Al analizar las pastillas que quedan en su equipaje y contrastarlas con los resultados de la autopsia, los médicos llegaron a una conclusión: Elisa estaba tomando una dosis mucho menor de la recetada y había dejado por completo de tomar sus antipsicóticos. Cualquier médico psiquiatra te dirá que interrumpir un tratamiento de ese calibre de golpe es una receta para el desastre. Provoca lo que se conoce como un brote maniático severo con delirio de persecución y alucinaciones. Al mirar el video del asesor bajo esta nueva luz médica, el terror paranormal desaparece. Elisa no se escondía de un fantasma ni de un asesino, se escondía de los monstruos que su propia mente estaba creando. En medio de su terrible paranoia, atrapada en un hotel lúgubre que amplificaba su ansiedad, Elisa probablemente pensó que el único lugar seguro del edificio era el punto más alto y alejado, la azotea.
Subió por las escaleras de incendios exteriores, las cuales no tenían alarmas, evadiendo la seguridad del hotel. Una vez arriba, en medio del frío de la noche de Los Ángeles y con un delirio al máximo, vio los tanques de agua. Desesperada por ocultarse de su enemigo invisible, escaló a la estructura, abrió la trampilla y se lanzó a su interior. Al encontrarse atrapada en el agua helada y profunda, la hipotermia comenzó a hacer su trabajo. En un intento desesperado por sobrevivir, Elisa se quitó la ropa pesada que la empujaba hacia el fondo, pero sus fuerzas se agotaron. Nadie escuchó sus gritos dentro del gigante cilindro de metal. Por supuesto, cabe destacar que esta es la teoría oficial y la más aceptada por ser la única que cuenta con un respaldo médico y lógico. Sin embargo, al no ver testigos ni cámara en la azotea esa noche, la verdad absoluta de qué fue lo que llevó exactamente a tomar esa fatídica decisión se fue con ella al fondo del tanque. Nunca sabremos, a ciencia cierta, qué vio, qué escuchó o quién la empujó a subir esa última escalera. Las increíbles coincidencias como la película Dark Water o el test de tuberculosis de Lam Elisa no fueron más que eso, macabras e insólitas casualidades del destino que Internet magnificó para alimentar su mito. La triste realidad es que la historia de Elisa Lam no fue un caso de brujería o conspiración gubernamental, fue la tragedia de una joven vulnerable, completamente sola en una ciudad extraña cuya mente se convirtió en su peor enemiga.